versos. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Leemos versos 4 al 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, buenos días, hermanos. Vamos a tener una meditación en la lectura de la palabra de Dios. El primer pasaje que leímos está en el libro de Éxodo, el momento cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto, aquella noche en la cual el ángel de Jehová iba a pasar y iba a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y en esta mañana quería compartirle era algo acerca de lo que significa la sangre del Señor Jesucristo. Cuando Dios instituye la Pascua allí en Egipto, Él va a decir algunas cosas que vamos a leer en el pasaje que leímos, Éxodo capítulo número 12. Pues yo pasaré a la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los bestias, y ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto, yo Jehová. La Biblia dice así, el texto dice, yo pasaré aquella noche. Era Dios el que pasaba, no era un ángel. Era el mismo Dios que creó al hombre, el que iba a pasar aquella noche. Es importante notar esto, ¿no? Porque como cuando uno lee la palabra de Dios, darle importancia a lo que Dios hace, porque nuestra fe está basada no en lo que nosotros hacemos, está basada en lo que Dios es y en lo que Él hace. Y el texto dice que yo pasaré aquella noche. No iba un ángel, no iba a pasar Faraón, no iba a pasar ninguna de las autoridades del imperio egipcio. Él iba a pasar esa noche. Y él iba a hacer algo, dice. Yo pasaré y heriré a todo primogénito. Es decir, que esa noche iba a pasar el mismo Dios y todo primer hijo varón iba a morir. Y luego va a decir el texto, y ejecutaré mis juicios. Ahí está Dios pasando y ejecutando un juicio. Disculpen, está el perrito acá adentro. Dios pasaba y ejecutaba su juicio.
Era Dios el que estaba haciendo esto, no era ningún hombre. Yo pasaré, yo diré, yo ejecutaré mi juicio. Y luego dice en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora Dios aquí va a hacer relación a, diríamos, la aplicación a lo cual los egipcios tuvieron fe y creyeron en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a Moisés que tenían que tomar un corderito a los 10 días, separarlo durante 4 días, tenerlo preparado, buscar lo que no tenga defecto, que sea macho sin defecto, no podía tener ninguna falla, y a los 14 días del mes tenían que sacrificarlo, degollarlo, tomar la sangre de ese cordero y poner la sangre en los dinteles y en las puertas de la casa. Y ahí adentro estaba la familia judía. Todos estaban adentro de esa casa, mientras se escuchaban los gritos de llanto y de gritos seguramente de los primogénitos egipcios que morían. Pero dice el texto que Dios dice, yo voy a pasar sobre su casa también. Y el texto marca esto, y veré la sangre. Y acá está marcando algo que Dios va a ver, la sangre. ¿Por qué ejecutaba Dios su juicio sobre los egipcios? Porque cuando Dios pasaba, lo que Dios estaba juzgando era el pecado. Cuando Dios pasa sobre la vida de cualquier hombre, puede ver en el corazón del hombre lo que debe hacer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo enseñó el pensamiento del corazón de ellos de continuo solamente el mal. Y Dios ejecutaba justicia. Pero cuando pasaba sobre la casa de los egipcios, aunque el corazón de ese papá, esa mamá, ese nieto, ese hijo, ese abuelo judío, israelita, era tan pecador como el egipcio, Dios dice, veré la sangre. Veré la sangre. ¿Que no veía el pecado de los israelitas? Claro que lo ve, por supuesto que lo ve. ¿Que no veía nuestro pecado, él no lo ve? Claro que lo ve. ¿Quién puede esconderlo? ¿Quién puede engañarse a sí mismo para tratar de esconder lo que nadie puede ver? Porque el punto clave es acá que estamos tratando con Dios, no estamos tratando con ningún sacerdote. Veré la sangre, dice Dios. Veré la sangre. ¿Qué implicaba esto? ¿Por qué tiene tanta importancia el texto, la escritura, cuando nos enseña esto? Veré la sangre. Porque allí él estaba viendo la sangre de un sacrificio de un animal inocente. Era un tipo de lo que Cristo iba a hacer. Lo que él estaba viendo, aunque los judíos veían la sangre de un corderito, Dios veía la sangre de Cristo. Era la sangre de su hijo la que estaba allí. Y cuando Dios pasaba y veía la sangre, no ejecutaba juicio. Porque el juicio ya había sido ejecutado en el momento que el animalito moría. En ese momento él ejecutó el juicio y ese animalito moría y la sangre brotaba. Veré la sangre, dice Dios. Veré la sangre. A veces cuántas cosas queremos que Dios vea de nosotros, ¿no? Y nos podemos esforzar 1000% a querer mostrar lo que Dios no puede mirar. Veré la sangre. Veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Esto significa Pascua, pasar por alto. Pasaré de vosotros. Ahora, esa es la historia judía, no es la historia del pueblo judío. Y esa historia es tan particular porque es muy similar a nuestra propia historia. Hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en ese momento cuando se celebra la Pascua, se celebra la Pascua, allí había un conjunto de familias, allí no habían seres individuales, había una familia. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, puede haber una familia, pero es individual la cosa. Porque papá y mamá no pueden salvar a ningún hijo puede salvar a un papá y una mamá. Es individual. Y Dios le dijo que tenían que celebrarla por pacto perpetuo, es decir, que no tenían que olvidarse los israelitas de lo que había pasado aquel día en Egipto. Interesante de esto que tal vez el gran problema del israelita, ¿cuál fue? Que no lo entendió. No lo entendió. Cuando uno mira la escritura, la palabra de Dios, y puede ir a través de los profetas, el profeta Oseas dice, le escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidas por cosa extraña.
Y ellos llegaron a celebrar la Pascua. Y cuando pasaron los años, pasaron los siglos, se llegó a hacer un rito, una reunión normal, ritual. Habían perdido el objetivo, la razón de la cual había pasado aquella noche, lo que significaba eso. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que somos parte de la iglesia del Señor. El Señor nos salvó un día a cada uno de nosotros. El día que entendimos nuestro pecado, el día que caímos a los pies del Señor y confesamos con dolor en el alma de haber pecado contra Dios. Entendimos lo que significaba haber transgredido la ley de Dios. Entendimos lo que significaba ese corderito que moría, ya no era un cordero, era un hombre en una cruz. Y el juicio que Dios ejecutaba sobre Jesús, que tendría que ser mi juicio. Tendría que ser mi juicio. Y así lo vimos a Cristo morir, su sangre correr. Aquel día que escuchamos la voz del Señor, tus pecados te son perdonados. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, el pasaje que leímos. El libro de Apocalipsis es algo particular, es la revelación de Jesucristo. Es el libro donde Dios revela quién es Jesucristo, porque en su primera venida Cristo vino al mundo velando su gloria, velando quién él era. Y el mundo no le conoció, y el mundo sigue sin conocerlo. Pero el libro de Apocalipsis, lo que va a hacer Dios es revelar quién es él, ese Dios, ese Hijo de Dios que el mundo rechazó, pero que nosotros conocemos. Y va a decir, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Y va a decir de Jesucristo el que nos amó. El que nos amó. Y aquí va a introducir este concepto, ¿no? Porque en el libro de Éxodo no encontramos el concepto del amor de Dios, aunque está implícito en el sacrificio. Pero aquí el concepto aparece. Y Juan va a decir en la isla de Patmos, al que nos amó. Nos amó. Y nosotros podemos pensar, ¿no? Porque uno puede hablar y escuchar, y el mundo hoy se habla mucho del amor, y las redes sociales y la tele y las películas han desvirtuado y han cambiado lo que es el tema del amor de una manera increíble. Satanás se ha encargado muy bien de hacer eso, porque el amor no es nada que ver con lo que nosotros conocemos o pensamos que es. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. Ahora, cuando yo pienso en esto, ¿no? Miramos el texto, pensamos en el texto. Cristo me amó y nos lavó con su sangre. Yo tengo que pensar en esto. ¿Cómo es que me lavó con su sangre? ¿Cómo hizo para lavarme con su sangre? Bueno, entonces uno va a las palabras de Dios y la Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo era Dios. La Biblia dice, Dios es espíritu. Cristo no tenía cuerpo. Porque cuando hablamos de sangre tenemos que pensar en un cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay sangre. Y si no hay sangre, el cuerpo no tiene vida. Cristo no tenía cuerpo. La carta a los Hebreos nos dice, sacrificios y ofrendas no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Y un día en Belén se escuchó el llanto de un bebé, como tantos bebés nacieron a lo largo de la historia del mundo, pero era un bebé distinto. Era Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Hijo de Dios se hacía uno como nosotros, un cuerpito humano, como cualquier bebé, como lo fuimos nosotros, que comenzó a crecer, a caminar y a vivir en medio de un mundo pecador, tal como nosotros crecimos, caminamos y vivimos, pero sin pecado. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. Y Cristo llegó a la cruz. Y así en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Y así en la cruz Cristo derramó su sangre. Miren, ¿qué uno piensa en esto, no? ¿Qué pasaría si Cristo tuviéramos la posibilidad, ¿no? De en aquel tiempo de hacer una transfusión de sangre? Que Cristo le haga una transfusión de sangre a Pedro. Pedro no podía ser salvo por esa manera. No podía ser salvo Pedro de esa manera. Porque así como dice el libro de Éxodo, ejecutaré mi juicio, Dios tenía que juzgar mi pecado. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, no hay otro veredicto, el veredicto ya está el veredicto, la paga del pecado es muerte. Y Cristo muere en la cruz por nuestros pecados.
Y de ese cuerpo santo, puro y sin mancha, brota esa sangre, con la cual el mismo Cristo resucitado penetró velo adentro, allí en el cielo mismo, para presentarse delante de Dios. ¿Y qué muestra Cristo allí? Su sangre. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos lava con su sangre. Y cuando Cristo nos presenta delante del Padre, como en esta mañana, pasa Dios. Porque Dios está pasando esta mañana. ¿Saben qué ve? ¿Saben qué ve? La sangre. La sangre de Jesús. ¿Ve lo que hicimos en la semana? Sí. ¿Ve lo que pensamos en la semana? Sí. ¿Ve lo que sentimos en la semana? Sí. ¿Ve todo eso? Y no quisiéramos que nadie lo sepa. Quedas escondidito, tapadito, tapadito. Pero pasa Dios esta mañana y de la sangre. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. ¿Y saben de qué nos lavó? De nuestros pecados. De nuestros pecados. Y el tercer pasaje que leímos, yo me equivoqué en el día de la cita, es el Primera de Pedro. Es Primera de Pedro, capítulo número 1, y lo voy a leer para que podamos concluir. Es Primera de Pedro, yo anoté mal, les invito a que lo leamos, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro escribe y dice, sabiendo que fuiste rescatado. Ahora, una cosita, ¿no? Tendríamos todo un rato largo para hablar de esto. Sabiendo que fuiste rescatado. Si yo tuviese conciencia de lo que hemos sido rescatados, de dónde yo fui rescatado, si yo tuviese conciencia de lo que significa la condenación, lo que significa el infierno, porque nosotros fuimos rescatados de eso, porque ese era nuestro destino, ese era mi destino, esa era mi condena. Si yo entendiera algo, un poquitito de lo que es el infierno, de lo cual fui rescatado, qué distinta sería mi mirada, mi visión, mi pensamiento, mi sentimiento, sabiendo que fuimos rescatados. Cuando uno piensa en el infierno, Jesús habló y dijo algunas cosas, que los gusanos no mueren, el fuego nunca se apaga. Habló de un tormento, pero no tanto un tormento físico, aunque físicamente se va a sufrir, es un tormento espiritual, y el gran tormento, ¿sabe cuál es? El de estar separado del Dios que nos dio la vida, porque el hombre fue creado para vivir en relación con Dios. El gran tormento del hombre pasa cuando está separado de su Dios, está separado de la vida. Fuimos rescatados, dice Pedro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, porque papá y mamá nos engendraron y heredamos el pecado que papá y mamá tienen. Esto es natural, así fue y va a ser siempre. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y dice, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Y Pedro va a hacer algo, va a colocar un pensamiento humano acá, porque el hombre, el ser humano, ¿a qué es lo que el hombre valora en este mundo? Mire, el oro y la plata. Tiene valor para el hombre. Un anillo de oro no vale lo mismo que un anillo común. Lo valoriza mucho más. El oro y la plata delante de Dios son cosas corruptibles, porque el oro y la plata que nosotros conocemos y que el hombre valora tanto, un día se va a fumar, porque el día que Dios consuma este mundo en fuego, como dice 2 de Pedro 3, el oro y la plata es corruptible. Y Pedro va a decir, no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, aquellas cosas que podéis valorar tanto, no. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y esta es la lección que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo para mí? Porque para Dios no hay algo que tenga más valor en el universo que la sangre de Jesucristo. Mire, la sangre.
¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? Es un valor infinito, porque el precio que pagó Cristo para salvar mi alma fue su sangre, fue su propia vida. Dios valoriza de una manera tremenda. No hay nada más que Dios pueda valorizar más que la sangre de Cristo. Fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Pasaré, dice Dios. Pasaré. Esto es lo que está haciendo Dios en este momento. Esto es lo que yo tengo que tener conciencia cuando estoy en la cena del Señor. Pasaré. Y veré la sangre. Y veré la sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, cuando el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, Levítico 16, el gran día de la expiación, y cuando él iba con esa sangre entrando a presentarse delante de Dios, él era tan humano como nosotros, y él sabía las consecuencias que significaba si esa sangre no era acepta. Estaba en juego su propia vida. ¿Temblaría? Yo creo que sí. ¿Pasarían cosas por su cabeza? Yo creo que sí. Pero él debía confiar en esa sangre que llevaba en sus manos. Lo único que queda para un pecador que quiere acercarse a Dios es confiar en esa sangre y en ese sacrificio que tiene el poder de limpiar lo que yo no puedo limpiar. Que tiene el poder de justificar lo que yo no puedo justificar, por más que lo intente. Pasaré, dice Dios. Ejecutaré mi juicio. Pasaré y veré la sangre. Veré la sangre. Por eso, ¿qué importancia toman los símbolos, no? Cuando nosotros miramos el pan. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Sin cuerpo no hay sangre. Sin sangre no hay vida en el cuerpo. Y Jesús puso pan y vino que simboliza la sangre. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre, el vino simboliza la sangre. Cuando yo tomo del pan y bebo de la copa, así debo centrar mi mente y mi corazón para entender qué significa esto para mí. Qué triste que es a veces comer el pan como cuando lo comemos al mediodía, cuando nos sentamos a comer. Y es la batalla que todos tenemos dentro de nuestros propios corazones y nuestras propias cabezas. Pero por eso la cena del Señor es algo tan especial el primer día de la mañana. Prepararnos, decía Jaime, ¿no? Prepararnos, y lo que hay que preparar es el entendimiento, la mente con la palabra de Dios. ¿Y saben qué dice? Que Pedro salía mal cuando nosotros celebramos y porque nos maravillamos. ¿Cómo puede ser que alguien como yo pueda hacer esto, pueda llegar a Dios? Nos maravillamos, sí, nos maravillamos. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos maravilla. La sangre de Cristo nos maravilla. Porque cuando nosotros llegamos al fondo de nosotros mismos, nos conocemos lo que somos. Y cuando nosotros vemos lo que la sangre de Cristo hace, nos maravillamos. De Dios y del sacrificio y de la obra del Señor. Y que en esta mañana, podamos pensar en esto. Ya vamos a tomar el pan, lo vamos a partir y lo vamos a comer. Vamos a tomar la copa y la vamos a beber. Y van a haber unos ojos que van a estar mirando. Son los ojos de Dios. Los ojos de Dios. Y los ojos de Dios, ¿saben qué lindo que es? ¿Saben por qué? Porque los ojos de Dios para nosotros siempre están para bien. Por eso el sacrificio de Cristo puede hacer que Dios nos haga bien. Buenos días, hermanos.